Y ahora vamos a seguir adelante con una pregunta clásica que muchos de vosotros seguro que os habéis hecho más de una vez. ¿Tengo artritis o artrosis? Bueno, pues a veces estas condiciones se confunden, pero son diferentes en cuanto a síntomas y tratamientos. Es común que muchas personas confundan los términos artrosis y artritis usándolos indistintamente para referirse al dolor o malestar de las articulaciones. Sin embargo, aunque ambos son trastornos articulares, trata de enfermedades distintas, con causas, síntomas y tratamientos específicos. Esta mesa redonda, titulada El clásico, artrosis o artritis, busca aclarar las diferencias entre ambas condiciones, ayudando a comprender cómo afectan al cuerpo y cuál es el enfoque adecuado para su manejo. El doctor Pedro Santos, médico especialista en reumatología, director científico de Biomap en Colombia, nos va a ayudar a despejar dudas en esta conferencia. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, doctor Pedro Santos. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a AFI y en persona a Joseph por esta gentil invitación a atravesar el charco y tratar de hablaros de este tema. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Bueno, de esto se ha hablado ya mucho. Hay más de 500 millones de personas en todo el mundo con artrosis y aquí en España estamos hablando de 7.5 millones. Bueno, en esta presentación yo les voy a tratar de hablar de la confusión que hay en los nombres de la enfermedad, la diferencia que hay en las guías de tratamiento, la importancia de los fenotipos clínicos, finalmente el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y que no hay solamente OA, generalmente hay una TREA y al final les hablaré qué es. Los nombres, la confusión. Imagínense que hay 5 nombres diferentes de la enfermedad. Osteoartritis viene del anglicismo osteoartritis, osteoartrosis, artrosis degenerativa y artrosis simplemente. Finalmente les digo, es lo mismo, es básicamente lo mismo. Y todo viene desde la fisiopatología, porque en esta enfermedad están presentes 2 fenómenos siempre desde el punto de vista fisiopatológico. La degeneración del cartílago y todos los procesos de alteraciones bioquímicas y celulares que llevan a inflamación. Entonces, como lo pueden ver, aquí también tenemos respuesta de condrocitos y aquí tenemos citoquinas inflamatorias. Por eso podemos hablar de lo uno y de lo otro. Finalmente, aquí tenemos intervención del colágeno y los proteoglicanos, en donde se afecta el cartílago, y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, un trauma que a su vez origina una patología inflamatoria. Finalmente, llamen la enfermedad como queráis. Al final de cuentas es lo mismo. Quizá yo me inclinaría por decir que se trata de una osteoartritis, pero me da igual cómo se pueda llamar. Pero aparte de eso hay otro problema y es que hay una confusión total porque hay muchas guías de tratamiento y nadie se pone de acuerdo sobre los fármacos. Y les voy a decir una cosa, la osteoartrosis o artrosis es la enfermedad para mí como reumatólogo más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque no tiene doliente, la trata el reuma, la trata el familiarista, el internista, el ortopedista, y cada cual hace lo que a bien tiene, porque es que no hay evidencia científica sólida y hay una confusión sobre todo las drogas. Entonces, aquí pueden ver, hay guía europea, británica, SEO o ARSI, los americanos, en fin, los latinoamericanos, y hay mucha diferencia en los tratamientos. Fíjense, estas dos son 2 guías importantes, la de SEO y la de OARSI. Y lo que se señala en rojo, por ejemplo, primera línea, estos hablan únicamente de que solamente puedes utilizar cremas o pomadas. En cambio, estos dicen que hay evidencia. Yo les tengo miedo, y si hay aquí en el auditorio algún epidemiólogo puro, les tengo pánico porque a ellos nada les gusta, nada sirve. Si le hablas a un epidemiólogo de talasoterapia, pega el grito en el cielo. No, eso no tiene evidencia. Cuando aquí hemos visto testimonios importantes como lo anterior. Entonces, aquí estos hablan de cisadoas, de pomadas, de
paracetamol, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, para los americanos solamente sirve el ejercicio, la pérdida de peso, el tai chi y si acaso los AINES orales. Lo demás, como pueden ver en rojo, no les gusta, no sirve. Entonces estamos, como decimos en Colombia, en la olla. Entonces por eso no hay doliente. Créanme que los reumatólogos en mi país, da pena decirlo, no sé cómo sea en España, tratan de como que sacarle el cuerpo a la enfermedad y no tiene, por eso digo que no tiene doliente. Pero ¿qué dice esta recopilación de todas las guías? Que solamente deben hacer educación, pérdida de peso, ortosis y si acaso cirugía. Podría ser que hagan ejercicio, yoga y únicamente mencionan la duloxetina, es decir, un antidepresivo. Y finalmente no se ponen de acuerdo con respecto a la balneoterapia, la terapia manual, la acupuntura, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí abajo, si acaso mencionan la glucosamina. Entonces, como pueden ver, tenemos un problema porque no hay uniformidad en lo que dicen europeos, americanos, hispanos, orientales sobre el tratamiento de esta enfermedad. Es una cosa muy importante que apenas en los últimos años se empieza a hablar es de los fenotipos. Hay un fenotipo postraumático, es decir, el deportista de alto rendimiento o el de labores repetitivas. Es decir, si yo tengo al frente un futbolista del Barça, a él no le voy a dar 3 años seguidos glucosamina para esperar que se mejore el espacio articular. Toca ir con un tratamiento especial. Puede ser plasma rico en plaquetas, exosomas o alguna cosa por el estilo. Pero si estamos hablando del metabólico, es decir, del gordito, el sobrepeso, hay de pronto con él vayan muy bien los insaponificables de soya y aguacate. El de la edad, es decir, el que vamos a tener todos, porque todos vamos a tener artrosis después de los 60, 65, 70 años, todos tendremos. De pronto a este perfil le vaya mejor indudablemente con la glucosamina más condroitina, indiscutiblemente. Y ayer el doctor Neiró nos hablaba del perfil que está basado en la deficiencia de estrógenos, totalmente de acuerdo con él, y por eso yo considero que un paciente, y así lo venimos practicando desde hace varios años allá en el centro en Bogotá, debe ser atendido como si estuviera en un shopping center, en un mismo sitio debe estar todo. Y no se trata únicamente de que cuente con un reumatólogo, él debe contar ahí con el fisiatra rehabilitador, el psicólogo, el nutricionista, terapeuta físico, terapeuta ocupacional, ginecólogo. Ayer lo dijo claramente el doctor. De nada me sirve que estemos tratando artrosis si esta señora tiene una deficiencia estrogénica importante. Gerontólogo. Y finalmente que haya un programa de farmacovigilancia, enfermeras especializadas, el tratamiento debe estar adaptado a cada paciente y debe haber una guía clínica propia y un modelo de atención. Sin esto, por eso yo alabo, ustedes tenéis aquí en Barcelona, yo creo que uno de los mejores, si no el mejor programa de pacientes del mundo para esta enfermedad y de lejos es así. Nosotros por allá por el 2017, un grupo de Quijotes allá en Hispanoamérica, propusimos la creación de centros de excelencia en osteoartrosis, está esta publicación, y básicamente consideramos que la osteoartrosis debe tener un manejo multimodal y multidisciplinario y que hay que tratar de adaptar y customizar las diferentes guías que hay de osteoartrosis a la realidad particular de cada paciente e incluso de cada región o país. Cuando yo hablo de multimodal, ¿qué significa? Que hay toda una serie de componentes que van de la mano unos de otros. Primero, el manejo del dolor debe ser secuencial o por líneas. Incluso en la literatura, y a mí me parece una completa estupidez, bueno, hago una confesión. Llevo más de 25 años de especialista como reumatólogo y les confieso que vine a aprender de esta enfermedad, yo creo que hace apenas 6 años, cuando me tocó defender en mi país el uso de la glucosamina más condroitina porque la querían sacar.
Entonces me puse a estudiar juicioso y aprendí de la enfermedad apenas hace 5 años. Entonces, lo que para nosotros queda claro es que una cosa es tratar el dolor y otra cosa es usar una droga modificadora de la enfermedad. Pero usted encuentra revisiones científicas en donde te dicen que la glucosamina más condroitina es para el dolor. Eso es una estupidez. Para el dolor son el acetaminofén, los AINES, punto. Y las pomadas y otro tipo de cosas. Obviamente es importante la viscosuplementación, la educación, ejercicio, rehabilitación, dieta, la medicina complementaria, indudablemente. Pero si tú le preguntas a un epidemiólogo, eso no tiene evidencia. Pero me acuerdo, yo soy además especialista en acupuntura. Cuando iba a hacer mi tesis de especialidad y el profesor me dijo, no, pero es que ¿cuál va a ser el ciego? Entonces yo coloco las agujas en tales partes del cuerpo y entonces me tocó colocar las agujas en otra parte un poquito diferente, 1 centímetro, 2 centímetros de acá, porque si no, no se podía hacer el ciego que llamamos en epidemiología, en fin. Pero bueno, se pudo sacar la tesis. Entonces hablemos primero de dolor. Lo que debe usarse siempre, bueno, bonito, barato, acetaminofén o paracetamol. Yo que le digo a mis pacientes, hay que usar el paracetamol como si se tratara de una droga antihipertensiva. Es decir, si usted tiene mucho dolor, tómelo 3 veces al día, 4 veces al día. En la medida en que vaya mejorando el dolor, váyale bajando la dosis y cuando ya llegue el momento en que incluso no tenga dolor, tómelo a pesar de todo 1 o 2 veces al día. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene una rodilla dañada, un hombro dañado o una cadera dañada, si usted lo abandona, usted normalmente va a reaparecer el dolor y se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el paciente, yo no sé cómo será el paciente español, pero el colombiano llega 1 mes después y casi que te bota la fórmula sobre el escritorio y te dice, no, ese acetaminofén que usted me mandó no me sirvió para nada. Y el médico cae en la trampa y le empieza a subir de potencia y es cuando el paciente termina en opioides. Pero fíjense lo que les pasó a los americanos, tienen una epidemia de opioides y es porque el médico, cuando llega el paciente y te dice, eso no me sirvió, y como el acetaminofén es barato y lo puede comprar cualquiera, y vas donde un especialista que si no es por el sistema de seguridad sanitaria la consulta le vale 100 euros, entonces él espera que se te formule caro. Entonces recuerden, acetaminofén todo el berraco tiempo, porque es como tratar hipertensión o artrosis, o hipertensión o diabetes. Dejas de tomarlo, reaparece el dolor. Y para mí la idea es que nunca llegues al nivel 2 y menos al nivel 3. Para mí esa es la idea y yo defiendo mucho el acetaminofén paracetamol usándolo por horario. Obviamente hay muchas cosas más para el dolor. Los opioides, claro, pero el problema son los efectos adversos a largo plazo. Hay una revisión sistemática que nos habla de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque de pronto se habla de dolor nociceptivo, entonces está la duloxetina. Hay muchas otras formas de manejar el dolor. Plasma rico en plaquetas, la radiofrecuencia y hay de todo. Mire, aquí lo mencionan incluso, aunque dicen no hay consenso, pero me ha gustado en este congreso y lo felicito, Joseph, porque usted abre la mente. Hombre, están los guantes, está la balneoterapia, está la talosoterapia. Hay muchas formas, la acupuntura, se lo puedo asegurar. Hay muchas formas de combatir el dolor sin tener que escalar a los opioides. Entonces, utilicémosla. A mí que tengan evidencia o no me tiene sin cuidado porque no hay forma por decir, oye, ¿cuál es el ciego para la balneoterapia? Entonces, hay muchas formas de combatir el dolor sin llegar a los opioides. Pero pasemos a los fenotipos. Está entonces el fenotipo que tienen la gran mayoría de los pacientes, el fenotipo del envejecimiento.
Y en ese momento tenemos que hablar, ya hablamos de dolor, manejo de dolor. Ahora tenemos que hablar de drogas que probablemente enlentezcan el desarrollo de la enfermedad. Esa es la idea de los cisadoas o dimoas, porque la idea es proteger todo el conjunto articular. Hay que prevenir las lesiones del cartílago. ¿Y cuál es el berraco problema? Que hasta ahora la evidencia no es tan fuerte y por eso los epidemiólogos en las guías americanas, europeas, terminan diciendo, este no tiene evidencia contundente. Ese es el problema. Y sin embargo, yo sí les puedo decir que hay evidencia. Entonces, básicamente hay 4 drogas modificadoras: la glucosamina, condroitina, la diacereína, el colágeno y los aceites insaponificables. Y como les dije, la elección del medicamento puede depender del fenotipo del paciente. Glucosamina condroitina, les voy a mostrar 30 estudios clínicos, un metaanálisis en OA de rodillas y cadera. Básicamente, la glucosamina condroitina alivia los síntomas del dolor, mejora la función y mejora la rigidez. Este es otro estudio de chinos, una revisión sistemática con metaanálisis. Este fue solamente en pacientes con osteoartrosis de rodilla, que demuestra que mejora el dolor, la función, rigidez y la tolerabilidad. Oiga, les voy a contar una historia. ¿Por qué se desacreditó la glucosamina? Resulta que cuando a un médico usted le habla de New England Journal of Medicine, casi que, mejor dicho, la Biblia comparada con New England Journal es nada. Pues, entonces resulta que en Gringolandia las preparaciones de glucosamina son nutracéuticos y ellos sacan un estudio famosísimo diciendo, no, la glucosamina no sirve porque es que... y resulta que allá en los Estados Unidos todo depende de la sal de glucosamina. Ellos utilizaron clorhidrato, mientras que aquí en Europa si ustedes tienen una sal de glucosamina cristalizada, que es la que verdaderamente se puede considerar medicamento. Y por eso, a pesar de ser una revista muy prestigiosa, el estudio, eso hasta mi empleada del servicio lo hubiera desechado, porque estaba mal hecho, mal diseñado. Entonces, ¿por qué? Porque los americanos utilizan una sal diferente a la que se utiliza aquí en Europa. Sulfato de glucosamina. Entonces, para los americanos es un nutracéutico, en Europa sí es un medicamento y tiene toda la evidencia. Obviamente, si se trata de la sal glucosamina sulfato cristalina, eso es muy importante. En mi país hay como 30 marcas de eso. 25 son harinas de trigo y únicamente 5 sí son cristalinas. Entonces, este medicamento tiene toda la evidencia que retrasa la progresión estructural de la osteoartrosis de rodilla. Punto. Así de claro lo digo. Pero hay que usarlo 3 años seguidos si ustedes quieren ver resultados. Mínimo 6 meses, idealmente 3 años. Antes de ese tiempo no va a haber retraso en la progresión del estrechamiento de la rodilla. Ahora, otra parte por la que se ha atacado la glucosamina es que dicen, no, azúcar, entonces eso es malo para los que son diabéticos, para los gorditos. Paja, decimos nosotros en Colombia. Hay varios estudios que hablan de que esto no afecta los niveles de glucosa ni de hemoglobina glicosilada, ni en el metabolismo, incluso se probó en diabéticos. Es totalmente segura. Así el nombre gluco. Bueno, fenotipo de artrosis, está el gordito, el metabólico. Ya esto está demostrado que la obesidad es un estado inflamatorio. Se producen unas moléculas que se llaman adipoquinas y esto es igual a decir inflamación y hace que los pacientes tengan más riesgo de infartos. Ojo, no solamente por el sobrepeso, sino porque se forma un círculo vicioso de artrosis, inflamación crónica y enfermedad cardiovascular. Entonces, quizás para ellos lo mejor sean los aceites insaponificables. Es decir, los insaponificables de aguacate y de soya, que hay un estudio, una revisión con 5 estudios clínicos, 1095 pacientes, mejoran los síntomas de OA de rodilla, pero no de cadera.
Está en duda si retrasan la progresión radiológica. Aquí está un estudio muy importante también que se hizo en Francia con 400 pacientes y mire, a los 3 años la tasa de estrechamiento articular en rodilla mejoró. Este es un producto que también hay que usarlo, mínimo 6, idealmente 3 años, pero para ver esto no es para el dolor, es medicamento que retrase la progresión del daño articular en rodilla. Punto. Bueno, viene este medicamento. Este medicamento en España prácticamente no se usa porque supuestamente hay muchos eventos adversos. En Colombia lo utilizamos. Nosotros incluso hicimos una publicación hace 3 años en donde decíamos, oiga, en pacientes chipchombianos, como nos decimos los colombianos, es seguro, no sé qué pasaría con los europeos, pero nosotros sí lo utilizamos y sobre todo los utilizamos en ese paciente que se inflama demasiado. Pero repito, aquí en España está prácticamente prohibido, básicamente porque tiene muchos efectos adversos, cambios en la coloración de la orina, pero lo que se ha demostrado es que se retrasa la progresión radiológica en cadera y rodillas. Bueno, viene por último el colágeno hidrolizado. Aquí hay una revisión de 6 estudios. El colágeno hidrolizado, pues, son muy seguros y la calidad de la evidencia no es tan buena. Mejoran un poquito el tema de dolor y función, pero el conjunto de evidencia comparado frente a los insaponificables, la diacereína y la glucosamina condritina es menor. También hay este otro estudio. Básicamente el colágeno hidrolizado tiene una eficacia analgésica, como lo dicen todos estos estudios y no más. Finalmente paso a la viscosuplementación. Esto es colocar ácido hialurónico dentro de la rodilla. Esto también tiene buena evidencia. Básicamente, ¿para qué sirve el ácido hialurónico dentro de una rodilla? Como viscoprotector y viscoinductor, porque tiene un efecto antiinflamatorio, inhibe proliferación, inhibe prostaglandinas, metaloproteinasas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un estudio muy famoso, el estudio Amelia, prácticamente hecho por investigadores españoles, y básicamente lo que demuestra es que a 3 años también se disminuye la progresión del estrechamiento articular y van a verlo, también se retrasa el reemplazo total de rodilla porque esto tiene un efecto carryover. Y miren, en este otro estudio les muestro cómo es el tema del efecto carryover. Los que no tuvieron ácido hialurónico, a casi 1 año tenían que hacerse el reemplazo total de rodilla. Pero si te aplicabas el ácido hialurónico, se retrasaba el reemplazo total de rodilla a 3 años. En ese mismo estudio también dependía del ciclo. Si era una sola aplicación anual, se retrasaba 1.4 años. Si te hacías 5 ciclos, podía retrasarse el reemplazo articular 3.6 años. Créanme, y yo no sé si habrá un ortopedista aquí, traten de no llegar a reemplazo articular. Aunque es una cirugía muy buena, generalmente les va bien, pero no hay nada como lo natural. Finalmente, ¿cuál es la propuesta? El tratamiento de la OA debe ser individualizado, debe ser secuencial y debe ser multimodal. Esto no es una sola receta. Por eso les voy a decir una cosa. Un médico con el que ustedes quieran ir, si no les trata de manera multimodal y si no es una persona que esté apasionada por tratar esta enfermedad, por allá no vayan, pierden su dinero. Modelos multidisciplinarios, acuérdense. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Empezar por el ejercicio regular, pérdida de peso, aunque yo digo que hablar de pérdida de peso es lo más complicado que hay porque comer es una de las cosas más ricas que hay, ¿verdad? Entonces, considerar la rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, clínica de caídas. Hombre, hay que tener en la casa todos los adminículos, sobre todo en el baño, en la ducha, para que
Hoy estuve a punto de caerme en el baño en el hotel y a propósito, Joseph no tenía ninguna varilla donde me pudiera agarrar. O sea, donde me hubiera caído, no llego aquí. Hay que insistir. Oiga, y el mejor, yo le digo cuando tengo sobrinos y eso, oiga, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, no le regalen a los papás, perdónenme la expresión, maricadas, que la camisa de última moda, el pantalón. Regálenle vacunas. El tratamiento de la osteoartrosis debe incluir eso, señores. Vacunarse contra la influenza, neumococo y herpes zóster. Si no, no hablemos de tratamiento de osteoartrosis. Comenzar con acetaminofén y ojalá quedarse ahí. Pero recuerden, es por horario, para no llegar a AINES, porque los AINES son buenos, pero los puedes utilizar por 5, máximo 7 días. O si no te friegan los riñones. Y llegar a opioides, no recomiendo. Adicionar glucosamina y condritina para OA de rodilla, y la otra opción podría ser el insaponificable de soya o aguacate. Otras opciones de manejo de dolor, jálenle a todo. Yoga, tai chi, acupuntura, talasoterapia. Si bailando salsa se les mejora, háganle también. Pero la idea es no llegar a reemplazos, con el respeto de los ortopedistas. Bueno, hay un buen ortopedista es el que menos opera, dijo alguien allá en mi país. Por último, me despido. Esto no es solo osteoartrosis, olvídenlo. La mayoría de los que tienen osteoartrosis van a tener osteoporosis. ¡Ojo! O sea que la persona que les trate la osteoartrosis, si se olvida de que existe la osteoporosis, está pifiado. Y además vamos a tener una tercera enfermedad que casi no se habla. Oye, yo se lo felicito por hablar de osteoporosis en este evento, pero nos faltó una cosa: sarcopenia. Sarcopenia es básicamente pérdida de masa muscular. Con los años nos empezamos a comer la masa muscular, entonces bueno, si estuviera alguien en falda, yo le diría, oiga, levántese la falda a ver, y le miro las piernas, porque como han visto nuestros abuelitos, pueden tener una barriga así y las piernas son todas flaquitas. Entonces, cuando tenemos sarcopenia, nos volvemos muy frágiles para caernos, y a los médicos se les olvida ese tema tan simple. La sarcopenia hay que tratarla. Desafortunadamente no hay drogas. Aunque aquí hay unos chicos en Barcelona, no me acuerdo cómo se llama esa compañía, porque lo que parece servir para la sarcopenia es una cosa que se llama hidroximetilbutirato. Y hay unos chicos en Barcelona que fabrican yo diría que, si no el mejor, uno de los mejores compuestos del mundo para la sarcopenia, y tienen un par de estudios clínicos. Les perdí el hilo hace ya como unos 4 o 5 años, porque intentamos meter ese medicamento en Colombia y finalmente no se pudo. Pero entonces, ¿y cómo entonces combatimos la sarcopenia? Hay que caminar, y rápido. Yo he visto que los españoles tienen la costumbre de que después de que almuerzan o cenan, les gusta salir a caminar, pero es como muy despacio, ¿no? Eso toca es al trote, porque hay que desarrollar. Ustedes pueden combatir la osteoporosis y pueden combatir la artrosis, pero si no tienen buenas piernas, igual se van a caer. Recuerden, no se deben tener tapetes en la casa ni cosas con las que puedan tropezar. Porque te caes, te ganas una fractura de cadera, y el 20% de las fracturas de cadera en un año mueren. Así de simple. Entonces, osteoartrosis, osteoporosis, sarcopenia, todo va en un mismo combo. Si no, perdemos el tiempo. Bueno, muchas gracias. Quedo abierto a preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pedro Santos. ¿Hay alguna intervención por parte del público? ¿Alguna duda que queráis aclarar? Ahora es el momento de poderlo, por favor, plantear al doctor Santos. Hágame pasito, decimos.
por la charla. Nosotros somos consultores de accesibilidad universal y nos interesa saber en qué hotel se ha quedado. ¡Wow! Esto se llama Apartament María Cubí. Uy, pero por favor, si van a hacer una visita ya, que sea después de que yo salga. Si no me mandan al cuarto de servicio. Bueno, pero no está mal tampoco compartir este tipo de información. Doctor Vergés. Sí, bueno, primero agradecerte que hayas venido expresamente de Colombia para dar la conferencia aquí. Muchas gracias, porque es un viaje así, pues, en fin, que nos sirve aquí a Gerona. O sea, que gracias por venir. Ya sabes que te tenemos mucho aprecio, que eres un ilustre reumatólogo muy bien preparado. Entonces, simplemente quería darte las gracias por tu intervención. Y nada, pues está muy bien que estés aquí. Y bueno, el doctor tiene un centro, porque no lo dice, pero lo diré yo. Me acuerdo que una vez me invitó a dar una conferencia hace, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Y tiene una escuela dijéramos, de pacientes, ¿no? Y me dice, tendrás la charla el sábado a las 8 de la mañana. Yo pensé, digo, hostia, a las 8 de la mañana, ¿quién va a estar allí? ¿No? A las 8 de la mañana aquí en Barcelona, a las 8 de la mañana la gente duerme, ¿no? O sea que no, en general. Bueno, pues me voy allí a las 8 de la mañana y había más de 1000 pacientes allí. Además, súper educados. Me acuerdo la medicina de hace 30 años aquí en Barcelona, ¿no? Porque dices, buenos días, estos, buenos días, doctor, pero los 1000, y bueno, la verdad, lo querían mucho, me di cuenta que, o sea que también es un médico de los nuestros, que digo humanista, ¿no? Aparte de una gran formación, simplemente explico como anécdota. En fin, la verdad que gracias por estar aquí y por continuar ayudándonos a UAFI, muy agradecido, Muchas gracias, doctor Santos. La doctora Müller quiere añadir algún comentario. Sí, gracias, Pedro, excelente. Me gustaría, yo sé que tu otra especialidad es centro de excelencia. Me gustaría que nos explicaras, así en 2 palabras, ¿qué pensarías tú que es esencial o cómo sería un centro de excelencia de artrosis? Bueno, es una pregunta muy relevante. Un centro de excelencia de artrosis debería tener, aparte del especialista que trate, puede ser un reuma, puede ser un ortopedista, puede ser un rehabilitador, un familiarista, debe tener al lado un fisioterapeuta, porque los médicos no estamos entrenados para educar, somos muy malos comunicadores. Entonces sería importante que tuviera un fisio para que esa educación en ejercicio supervisado, que tiene evidencia para mejorar la funcionalidad y el dolor de los pacientes, se tuviera fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, esencialmente psicólogo, porque el psicólogo a los pacientes les da depresión. Entonces, un psicólogo que les ayude a subir la autoestima para que no sea solamente formular duloxetina y se acabó. En el caso de mi centro, entonces, tener el nutricionista, tener la trabajadora social, porque alguien lo dijo ayer, yo qué saco con formular o recetar muchas cosas si el paciente no tiene capacidad de pagarlas. Y yo, hasta en mi centro, yo por formación también soy abogado. Y les enseño a oiga, el paciente no es solo una fórmula o prescribir ejercicio o dieta. Tú debes tener conocimientos en derecho para que orientes al paciente cómo ir a defender judicialmente sus derechos. Entonces, mínimo una cosa así, hay que tener un centro para abarcar multidisciplinariamente al paciente. Muy bien, pues si no hay más dudas, lo dejaremos aquí, pondremos punto final. Muchísimas gracias, doctor, de nuevo por el viaje hasta aquí, por unirse a nosotros este año en el Congreso.